Bueno, chicos, entonces, el tema para hoy básicamente tiene que ver con lo que es la continuación del tema anterior, que era refrigeración de alimentos, y este ya es congelación, ¿sí? Y ahí en la guía les presentaba básicamente cuál es la diferencia entre el uno y el otro, entre la refrigeración y la congelación. Había un cuadrito comparativo donde decía cuál es la diferencia entre congelar y refrigerar, que básicamente refrigeración manejaba temperaturas prácticamente desde los 0 grados centígrados hasta los 10 grados centígrados, por mucho, entre 0 y 10, y la congelación ya maneja temperaturas por debajo de los 0 grados hasta los menos 18 grados centígrados, que es donde hablamos de una temperatura de almacenamiento para estos alimentos en congelación. O sea, si tú pasas por cualquier supermercado y miras los congeladores, vas a encontrar y buscas el termómetro, que generalmente está a uno de los lados, siempre vas a encontrar que aparece menos 18 grados centígrados. Esa es la temperatura óptima de congelación para los alimentos, para conservarlos así, ¿ok? Para que no se nos vayan a deteriorar. Entonces, vamos a mirar un poquito ya lo que es el concepto de congelación. Maite, colabórame con la lectura, por favor. Bueno. Se define como la aplicación intensa de frío hasta lograr la solidificación del agua contenida dentro del alimento, lo que sucede a los menos 2 grados centígrados. Es importante anotar que la temperatura de congelación del agua pura es 0 centígrados. 0, ¿sí? 0 grados centígrados, sí, muy bien. Bueno, entonces podemos definir también congelación como el paso de estado líquido a sólido del agua y que la formación de los primeros cristales de hielo se da a los menos 2 grados centígrados. Listo. Ahí les habla que básicamente ¿qué es congelar? El paso del estado líquido a sólido. Básicamente, ¿dado por qué? Pues por la aplicación de frío. ¿Ok? Al aplicar el frío en el alimento como tal, él empieza básicamente a solidificarse, a transformar las moléculas líquidas del agua en moléculas sólidas. Y habla de dos temperaturas. Cuando hablamos de agua pura como tal, agua sola, sin nada mezclado en ella, dice que la temperatura de congelación básicamente es 0 grados centígrados. Pero cuando hablamos de que la temperatura de congelación en un alimento habla de menos 2, que es lo último que habla acá, la última palabrita del párrafo acá, menos 2. ¿Por qué? Porque el agua ahí no está pura. Si tú encuentras agua en un alimento, va a estar mezclado con proteínas, con vitaminas, con minerales. Eso hace que el punto de congelación baje. Es como cuando usted le dicen que necesitamos que ese hielo no se descongele tan rápido y enfríe más. Ah, échele échele sal. Entonces, al echarle sal, que es un soluto, hace que el punto de congelación baje y hace que dure mucho más tiempo congelado ese hielo. ¿Sí? Entonces, eso es favorable sobre todo para mantener las condiciones de congelación con hielo. Entonces, cuando van a conservar, echarle salecita al hielo es buena idea para que no se descongele tan rápido. Y normalmente dentro de un alimento esa agua se congela a los menos 2 grados centígrados. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, yo les expliqué en la clase pasada, el termómetro? Cuando yo estoy hablando de temperatura, no se vayan a perder ahorita, ay, menos 2, ¿qué es? Menos 4, menos 5. Acuérdense que del 0 hacia abajo ya son temperaturas de congelación. Cuando hablábamos del uso del termómetro como tal en grados Celsius. Esta grafiquita que ven ustedes ahí, esa es la que representa básicamente y está en la guía. Es la que representa el diagrama o la gráfica que explica el proceso de congelación. Si usted ve por lo menos las diferentes secciones de esa gráfica, por ejemplo, del A al punto B, del A al S, por ejemplo, A a S, del S sube al B, el B baja al C, del C al D, del D al E y del E al F. Eso más o menos es como el camino del proceso de congelación que está explicado en la gráfica y hay un ejercicio, una actividad con respecto a eso. Entonces les dice más o menos qué es lo que pasa en cada etapa y usted tiene que determinar qué parte o qué fase del proceso es. Por ejemplo, dice, ¿qué
¿Qué sucede del punto A al S? Entonces dice aquí que aquí por lo menos el alimento viene de refrigeración, por decir algo. Hagamos de cuenta que el punto A es cuando el alimento ya se está empezando a enfriar, se metió en la nevera, en el congelador. Viene, por ejemplo, con una temperatura ambiente. Temperatura ambiente, póngale 35, aquí en Barranca, 35 grados, 33 grados. Entonces se empezó a enfriar, lo metimos al congelador, se empezó a enfriar. Esta gráfica de acá, el eje que ven aquí, ¿se están observando? Eso es la temperatura. Aquí está, temperatura. Y el eje de acá es el tiempo. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que a medida que pasa el tiempo, el producto hagamos de cuenta que metimos, ¿qué le digo yo? Un pedazo de carne. Y empezó el proceso. Entonces empezó a enfriarse. Por eso es que la temperatura empieza a bajar. La gráfica va hacia abajo. ¿Ya? Esta primera línea que está punteadita aquí, nos habla de que ahí es la temperatura de 0 grados centígrados. Esta primera línea aquí, 0 grados centígrados. Entonces nos dice que la temperatura empieza a enfriarse y llega al punto S, el punto S que está por debajo de la línea punteada. ¿Sí? O sea, llega más o menos por debajo de los menos 0 grados centígrados. Y de repente tiene un pequeño elevación en la temperatura, o sea, otra vez la temperatura sube. Eso se llama un supercalentamiento, dado por los cambios, ahí donde se da el cambio de fase. O sea, en este punto donde la temperatura sube, la energía se empieza a liberar. Al haber liberación de energía, por el cambio de fase, el cambio de estado líquido a sólido, porque ahí es donde se empiezan a formar los primeros cristales de hielo, ese calor, eso se llama calor latente de fusión. Sí, pero yo trato de explicárselo de la manera más sencilla posible. En este puntico se sube la temperatura un poquito por el cambio de fases, de líquido a sólido. Entonces, llega de S, sube a B. Y en B se mantiene estable. En el punto B se mantiene estable durante un tiempo. Si lo están siguiendo la línea como yo lo estoy pintando, se mantiene estable la temperatura. Porque ahí es cuando hay formación de cristales de hielo. ¿Sí? Los primeros cristalitos de hielo se forman aquí, a esa temperatura, entre los menos 2 y los 2 grados centígrados. Y después otra vez comienza a bajar la temperatura. Otra vez comienza a bajar temperatura. ¿Por qué? Porque hay mayor formación. A mayor formación de hielo, más frío. Entonces ya prácticamente encontramos la parte líquida y hay una mezcla de agua-hielo, 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 agua-hielo. Y se va enfriando, hasta que llega un punto que hay otro incremento de temperatura, cuando quiere decir que ya hay transformación casi total del agua en hielo, y después baja otra vez de D a E. De D a E, baja temperatura, hasta que llegamos a F. F es la temperatura, la otra línea punteada que ven aquí es la temperatura de menos 18 grados centígrados. A esa temperatura ya toda el agua se ha transformado en hielo. ¿Sí? Es una temperatura de seguridad, donde no vamos a tener problema de que haya alguna bacteria, de que haya algún hongo por ahí que haya sobrevivido temperaturas tan altas que generalmente casi no los hay. Ellos pueden sobrevivir de pronto hasta menos 5 grados centígrados, pero eso es una temperatura de seguridad de menos 18 grados, donde ahí sí no va a haber ningún problema de que ninguna bacteria nos vaya a dañar el alimento. Ah, profe, que eso ya no elimina, congelar algo no lo elimina. No. Lo que hace es dormir. ¿Ustedes han escuchado que, por ejemplo, congelar la carne de cerdo es buena o no? ¿Quién me contesta? Sí, señor. No. Le han dicho, cuando la carne de cerdo proviene de un lugar que usted no es muy seguro, ¿sí? Haga de cuenta que usted tenía una persona por ahí tenía un marrano en una finca, que usted no sabe si el marrano comía por ahí estiércol, ¿sí? Entonces el marrano comía estiércol por ahí y de repente lo cogieron, lo sacrificaron, y ese marrano, ¿estiércol de quién? Del mismo ser humano, ¿sí? El ser humano, que a veces en la finca no hay un baño y entonces se le hizo fácil al campesino de ir a hacer sus necesidades detrás de un palito, y allá llegó el marrano y lo vio rico, sabrosito, y se lo comió. Entonces se pasa lo que es el gusano
que él contiene, de la triquina, triquinosis, él se traga eso, el humano come la carne, se contagia de eso también y eso es peligroso. Entonces dicen que esa carne que es de dudosa procedencia, es muy recomendable meterla usted en el congelador. ¿Por qué? Porque la congelación, yo les dije, no mata bacterias, pero como la triquina no es una bacteria, sino es un parásito que pone huevos y esos huevos en congelación sí se destruyen. Por lo menos hay que tener unos 5 a 7 días en congelación esa carne para matar cualquier tipo destruir cualquier tipo de huevo de ese parásito. Entonces, es recomendable. Para carne, vuelvo y repito, para carne que usted no sepa, no tenga dudosa procedencia, usted pues tiene seguridad por una carne comprada en el Éxito, una carne comprada en un matadero certificado, comprada en Jumbo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son diferencias importantes ahí. Entonces, ese es más o menos el proceso como tal de la congelación. Entonces, pero ¿qué me interesa a mí que usted se aprenda? Que usted sepa. Cuando le pregunten como técnicos agroindustriales, que le pregunten, bueno, ¿cuál es la temperatura de congelación de un alimento? Sepa que el agua se congela a -0 grados y en un alimento a -2. Ah, pero ¿por qué -2? Si tomo agua es agua, porque el agua en un alimento está mezclada con otros componentes como las vitaminas, las proteínas, los minerales. Y lo otro importantísimo es que sepa, si llegan a preguntarle, por ejemplo, lo van a contratar a usted en almacenamiento de alimentos en congelación, sepan y le pregunten, bueno, ¿y a qué temperatura vamos a graduar el congelador? Usted tiene que saber que la temperatura se gradúa a -18 grados centígrados. ¿Sí? Ya sabiendo eso, usted se defiende, ya por lo menos dice, ah, no, esta persona por lo menos algo estudió, algo aprendió. ¿Sí? Con esos dos daticos que son básicos para usted, ¿vale? Entonces, 0 grados -2 y la temperatura de almacenamiento -18. ¿Cuáles son los tipos de congelación? Entonces, Yorley, ¿me colabora con la lectura, porfa? Existen básicamente dos tipos de congelación, la lenta y la rápida. La congelación lenta la realizamos en nuestras casas ubicando el alimento en la gaveta de congelación y esperando largo tiempo. Dependerá del tamaño y estructura del alimento, hasta que se congele. Y la congelación rápida utilizando grandes túneles de viento de congelación al alimento en pocos minutos. Exacto, o sea, existen digamos que dos tipos de congelación, la rápida y la lenta. La lenta es la que tenemos nosotros en nuestras neveras, que es la que usted mete el alimento ahí y el mismo frío como tal, el aire frío que bota la nevera, va congelando el alimento. ¿Sí? No es la más recomendable, digámoslo así, en ningún caso es la más recomendable. ¿Por qué? Porque normalmente es una congelación que se demora. Y va a depender también, si entre más grande el alimento, más se demora. ¿Sí? Por ahí una vez unos amigos les pasó, llegaron y metieron unos lomos de cerdo recién compraditos. El animal como que lo acababan de sacrificar porque me decían ellos que la carne se sentía tibia todavía. Y la metieron al congelador. ¿Ya? Pero no sé por qué el congelador no les dio la temperatura que era la adecuada y el centro del lomo de cerdo no se les congeló bien. ¿Sí? O sea, exteriormente estaba duro, pero por dentro, en la parte interna, no estaba bien congelada y cuando lo fueron a abrir, oh sorpresa, el olor a podrido de la carne. Lo descongelaron y lo partieron. Cuando lo abrieron, la parte interna del centro estaba podrido. Claro, como lo metieron caliente, no se alcanzó a refrigerar bien y la congelación no dio lo suficiente, los -18 para conservarlo, se les dañó inmediatamente. Por eso lo recomendable es siempre hacerle como un preenfriamiento, irle bajando temperatura poco a poco. Primero, pues obviamente no meter nada recién sacrificado a la nevera, hay que dejarlo reposar. Se le hace un oreo, un reposo. Y después sí, se mete a la nevera para que se vaya bajando la temperatura a niveles de frío y después sí se pasa al congelador, que es lo ideal, ¿sí? Si no, pues lo importante es por lo menos mínimamente hacerle un reposo.
que no meterlo en caliente directamente. ¡Bum! Matamos el animal y a la media hora ya lo estamos metiendo al congelador. ¿Ya? Menos cuando eso pasa. Entonces, ¿por qué no es recomendable la congelación lenta? Por la formación de los cristales de hielo. La congelación indica formación de hielo. Y hay dos tipos de cristal de hielo. Está en la guía. La guía les explica claramente que hay un cristal de hielo que se forma en la congelación lenta, que generalmente son cristales puntudos. Tienen forma como de estrellas. Entonces, esas estrellitas, esas puntas que le forman a ese cristal en la congelación lenta, rompen los tejidos de la carne, de las frutas. Inmediatamente, ¿qué pasa? Cuando está congelado, usted no lo nota. Pero cuando usted lo descongela, empieza la carne a botar ese poco de agua, de sanguaza. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han congelado una fresa? No. Hagan la prueba, una fresa, una mora, métanla al congelador. Buena, que esté buena la fresa, la meten, sáquenla y miren cómo está la textura después. Está totalmente destruida, aguada, ya no se puede recuperar, solamente para hacer un jugo, porque si usted la quiere comer fresca, realmente no puede, porque no es agradable, ya no tiene la textura. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque los cristales de hielo rompieron los tejidos. Inmediatamente, ¿qué pasó? Pues se destruyeron completamente las células de esa fresa y ya no se puede reconstruir igual. Lo que no pasa con la congelación rápida. La congelación rápida sí te da unos cristales de hielo más parejos, casi sin puntas, que no rompen tejidos. Y la congelación rápida, como se hace en tiempos de hasta de media hora máximo, que pueden ir desde 2 minutos, cuando hablamos de alimentos pequeños, hablemos de fresas, hablemos de camarones, hablemos de uvas, por ejemplo, alimentos pequeños que tú quieras congelar, que se pueden congelar entre 2 y 5 minutos rapidísimo. Entonces, ese alimento, cuando tú lo descongelas, prácticamente no va a perder nada de sus nutrientes ni sus vitaminas. Por eso es mucho mejor la congelación rápida. Industrialmente, casi todo el mundo trabaja con congeladores rápidos, ¿sí? Para evitar eso, para evitar que cuando tú descongelas el alimento, se empiece a regar, se desnaturalice el alimento como tal, ¿sí? Se dañe los tejidos del alimento, bote las vitaminas, los minerales naturales, o sea, pierda lo que es el contenido nutricional. Entonces, por eso, en resumen, ¿cuál es mejor? La congelación rápida. Si tú tienes en tu casa congelación lenta, tu nevera normal, ¿qué es lo ideal? Si, por ejemplo, en el caso de la carne, recomendación, porciona la carne antes de meterla al congelador. O sea, separa lo que te vas a comer en el día, por ejemplo, para el almuerzo, para el almuerzo del otro día, esto para la comida y la vas separando. ¿Para qué? Porque hay gente que llega y normalmente llega y mete todo el bloque, o la bolsada de carne la mete así, ya abierta, y la mete en la nevera y saca otra vez la bolsada para sacar el poquito y vuelve y la mete. Entonces, todas esas sucesivas congelación y descongelación, congelación y descongelación, va perdiendo todos los nutrientes esa carne. ¿Ve? Entonces lo ideal es eso, coja y antes de meterla, separe y después sí, métalo en bolsitas separadas, todo lo que usted quiera, para que no esté metiendo y sacando, ¿ok? En resumen es eso. Lo mejor es la congelación rápida, pero cuando se hace con congelación lenta, hacerlo adecuadamente. ¿Y qué es lo adecuado? Yo he visto que algunas madres, cuando van a hacer la comida o algunos restaurantes, cuando yo hacía supervisiones, encontraba que estaban descongelando los alimentos debajo de la llave del agua. Entonces colocan el pedazo de carne allá a descongelar. No hagan eso porque pues normalmente es lo común, es lo típico, pero no es adecuado por la contaminación. Primero que es un agua que viene en la llave, no está tratada para entrar en contacto con el alimento como tal. Y segundo, dura tiempo ahí expuesta al medio ambiente, una carne que ya está a temperatura ambiente, expuesta ahí con el agua, rapidito se llena de microorganismos. Entonces lo ideal que es, coge la carne, tú vas a decir, mañana voy a comerme esta porción de carne asadita en el almuerzo, bájalo para la refrigeración, bájalo para la nevera, y después en la nevera él va haciendo un proceso de descongelación natural más controlado, y después sí lo sacas y lo consumes, pero es lo ideal, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que lo ideal es la rápida. Y de los métodos de congelación, ya encontramos, son muy parecidos a los que habíamos en refrigeración, que la de por contacto directo, indirecto, criogénico y con aire forzado.
Tatiana, ¿me colaboras con la lectura, por favor? Que las otras no las veo. Ahorita paso la página y le digo a las otras. ¿Tatiana se fue? Señor, señor. Colabórame. A ver, los métodos que se utilizan para llevar a cabo la congelación de alimentos se puede clasificar en, por contacto directo, una corriente de aire frío extrae el calor del producto hasta que se consigue la temperatura final. Por contacto indirecto, una superficie fría en contacto con el producto que extrae el calor. Criogénico, ¿sí? Sí, criogénico. Se utiliza fluidos criogénicos, nitrógeno o dióxido de carbono, que sustituye al aire frío para conseguir el efecto congelado. De congelador. Congelación. Sí, sigue. Congelación con aire forzado. ¿Qué significa ahí? Que IQF significa las siglas en inglés de Instant Quick Freezing, o sea, congelación instantánea. Cuando el producto es de pequeño tamaño, consiste en la utilización de corriente de aire a baja temperatura y alta velocidad que entran en contacto directo con el producto. La combinación de aire a baja temperatura, elevado coeficiente de transmisión de calor por convención, alta velocidad de aire y el pequeño tamaño del producto permiten la rápida congelación del mismo. Correcto, o sea que básicamente existen 4 métodos de congelación como tal. Por contacto directo es el típico que ustedes tienen allá en su nevera, que es meter el producto ahí y el aire frío rodea el alimento y lo congela. Eso es, digamos, una congelación lenta, pero va a depender también de la capacidad del congelador, porque hay congeladores pequeños pero con mucha potencia, entonces te ayudan a congelar también rápido. El de la casa de nosotros no es tan rápido, es más bien una congelación lenta, no es el adecuado. Está la congelación indirecta, que es cuando tú pones el alimento generalmente empacado en algo. Casi nunca se pone, ¿por qué? Porque se va a pegar a la placa. Entonces, sobre una placa metálica, tú pones el alimento y la placa es la que se enfría. Y por conducción, el frío se va a transmitir al alimento, normalmente en una caja, por ejemplo, una caja de hamburguesas, ¿sí? Entonces, esa caja se va a congelar debido a que está en contacto con la placa. Ese es por contacto indirecto. Con criogénico, dice, utiliza fluido criogénico, entonces trabaja con nitrógeno, dióxido de carbono. Si ustedes han visto un poquito MasterChef, se han dado cuenta que los alimentos los congelan con nitrógeno líquido, ¿sí? Que es inofensivo para utilizarlo. Entonces ellos lo utilizan inmediatamente, medio sumergen el alimento y ya sale congelado. Obviamente que para usarlo a gran escala, a grandes niveles es costoso, ¿sí? Ellos se usa más que todo para la parte de cocina y los chefs, por lo que son pequeñas cantidades y ellos lo compran en pequeña cantidad y lo utilizan, no es tan costoso, pero industrialmente para congelar una tanda de 10.000 pollos, sí sale muy, muy costoso, ¿ya? Y la última etapa es con aire forzado, que es el sistema IQF, así se le conoce a nivel mundial, IQF. Cuando le hablan de IQF, que, no, es que es meter el alimento en unos túneles de aire forzado, donde hay unos ventiladores muy potentes que botan un viento muy fuerte y una temperatura, la nevera está graduada a una temperatura o el congelador está graduado a una temperatura muy baja. Entonces, la combinación de temperaturas bajas y aire muy fuerte hace que el alimento se congele prácticamente que instantáneamente. Si no, hablemos de 2 a 5 minutos máximo para alimentos pequeños y hablemos de media hora para alimentos grandes. Hablemos de un pavo entero, hablemos de un pernil de cerdo entero, que ya son alimentos gruesos, grandes, en menos de media hora ya está congelado. Tú lo metes en tu nevera y se demora por lo menos en congelarse todo por ahí de unas 10 a 12 horas. Comparado con ese sistema, en media hora ya está congelado. Ustedes ven la gran diferencia de los métodos de congelación.
Aquí vemos unas gráficas. Esta gráfica de acá arriba es lo que comúnmente usan las industrias medianas y pequeñas, bueno, y las grandes también, pero este es uno pequeño. Este se llama un cuarto frío. Sirve para refrigerar y para congelar, depende como tú lo gradúes. Hay cuartos fríos para refrigeración y cuartos fríos para congelación. Entonces, ¿qué es lo que está por dentro de ese cuarto frío? Más o menos algo como la gráfica que ven aquí abajo. Un sistema sistema de frío. Este es un cuarto frío grandecito, ¿sí? Ahí ven unos equipos, unas esquivas ahí, ven unas canastas y donde el producto se está congelando. Ven congeladores que son de contacto directo, tú metes el producto ahí y ahí el aire frío, eso se llama por contacto directo. Este que ven acá central, ¿sí lo están viendo o no lo están viendo? Este que están viendo acá es el famoso sistema IQF, que es el sistema que, esto lo ven transparente, pero lo dibujaron así, pero esto es todo cubierto, es como un túnel donde ahí están pasando unas fresas. Entonces la fresa pasa por acá y las ráfagas de aire van circulando, enfriándola rápidamente. Y esto se va moviendo, es una banda transportadora. Que tú ingresas la fresa por un lado, la banda se va moviendo a través del túnel, como una especie de una escalera automática con movimiento, se va moviendo. Y cuando sale, ya sale congelada. ¿Sí? Este es otro sistema, este es indirecto, el que ven acá, este es indirecto porque tiene placas. Entonces tú metes el alimento ahí, tiene unas placas y el alimento y lo introduces y ahí lo congela rápido también por placas. Esto de acá ya son algunas frutas que han sido congeladas por congelación rápida. Otra ventaja que tiene la congelación rápida es que no genera tanto hielo alrededor, tanta escarcha. Que a veces usted llega y anteriormente compraba el paquete de camarones o de alguna fruta de este tipo que viene congelada y al descongelarla encontraba que tenía mucha agua, pero era por la escarcha que se acumulaba alrededor, ¿sí? Por el frío. En cambio, la congelación rápida casi ya no deja escarcha. Congela y la película de hielo que deja alrededor es muy finita. Es muy buen sistema de congelación. El producto se puede congelar a granel, o sea, suelto, así como en este caso, como en el caso de las fresas, que puedes congelarlos a granel, o sea, sueltas, o empacadas. Entonces, puedes empacarlos en cajas, en icopor, en bolsas, en cualquier tipo de material, puedes congelar todos los alimentos, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá o está todo claro? Está en silencio todos los 7 individuos, están callados. Listo, vamos a mirar acá algunos alimentos que podemos, que se comercializan normalmente congelados. Tenemos carnes, aves, pescados, mariscos, frutas, verduras, masas y panes. Aquí no se ve tanto, pero en Europa, en Estados Unidos sí se ve mucho el pan congelado para que tú lo puedas hornear en tu casa. Ya viene armado, nomás es sacarlo, descongelar y meter en el horno microondas. Y ya te queda un pan, digamos, lo que recién hechecito, ¿sí? Pero venía ya congelado. Masas, comidas preparadas, ¿como cuáles? ¿Qué me da ejemplo de comidas preparadas que vengan congeladas? A ver, vamos a ver por la segunda parte de acá. Emanuel, usted que está calladito. Dime. Dame ejemplos de alimentos congelados de comidas preparadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no se escucha bien. Ejemplos de comidas preparadas que consigas congeladas. Cuando vas a La lasaña. La lasaña, muy bien, la consigue congelada. ¿Cuál otra? Hay muchos, muchísimos. Cuando usted va al supermercado encuentran en la sección de congelador muchos productos de comida preparada. Encuentras pizzas, encuentras lasañas, ¿qué más encuentras? ¿Qué más me ayuda? Los atunes, profe. El atún congelado, pero ya no es una comida preparada. O sea, encuentras o atún en la lata o encuentras atún, pero como pescado como tal fresco. ¿Sí? Encuentras, normalmente lo exhiben congelado como alimento como tal, pero estamos hablando de comida preparada. Por ejemplo, una lasaña, una pizza, que nomás sea calentar y listo. Empanadas.
papitas francesas. Hay muchos alimentos que se pueden consumir ahí. ¿Qué otros? Entonces, podríamos meter acá, les recuerdo que si se corta ahorita la llamada, nos volvemos a ingresar y terminamos ahora, ¿listo? Entonces, entre las carnes, aves, pescado, marisco, hay mucha variedad, ¿sí? Cualquier tipo de pescado, cualquier alimento se puede congelar. No hay que diga uno, no, este no se puede congelar porque se daña, porque sí hay algunos alimentos que no, por ejemplo, los quesos, hay algunos quesos que no se dejan congelar porque pierden, así sea rápida o lenta, pierden la estructura y no se dejan congelar. La leche generalmente no es recomendable congelarla, ¿sí? Por eso se utilizan otros métodos de conservación como la pasteurización, que te dura de 6 a 8 meses una leche de esas sin ningún problema, ¿ok? La liofilización, ¿sí? Ya nos queda un minutico, entonces vamos a esperar que se acabe el minutico y retomamos liofilización. Nos quedan 4 diapositivas corticas y ya terminamos de lo que es la exposición y miramos a ver cuáles son las dudas que tienen que ver con la guía, si tienen dudas, y a resolver cualquier pregunta que tengan pendiente. ¿Listo? Entonces pueden ir echándole una leidita a ver qué es la liofilización, porque ya yo creo que en menos de nada ya se nos vamos a admitirla, pero para nada. Profesor, una pregunta. Señor. ¿Es cierto que están diciendo por ahí que todavía tenemos tiempo de enviar la segunda cartilla? ¿Cómo que están diciendo por ahí? Si yo eso lo puse en el grupo, Emanuel. Sí. Es que como a mí se me borra todo. En el grupo yo lo publiqué y claramente decía que